desglosar cada uno de los aprendizajes propuestos por la malla. Los invito a que saquen el cuaderno de ciencias sociales y hagan sus respectivos apuntes. Bueno, espero que disfruten el video y la clase o el tema de hoy. Chicos, el tema de hoy es movimientos sociales. Entonces, ¿qué son los movimientos sociales? Son acciones colectivas de carácter más o menos permanentes en el tiempo, que están orientadas a enfrentar unas condiciones de injusticia, exclusión o desigualdad, que buscan hacer velar y ocasionar exigencias, dar a conocer exigencias en el cumplimiento de algunas demandas o peticiones para solucionar problemas que generen o que conlleven a la movilización. Entonces, son importantes porque representan la voz del pueblo, el cual la hace pública y encuentran una forma organizada de expresar sus inconformidades. Regulan las reglamentaciones gubernamentales que no siempre benefician a la comunidad. Son gestores del cambio y de transformación educativa y cultural. Promueve nuevas ideas y vías alternas para mitigar situaciones o erradicar problemas. Y por último, son intermediarios capaces de consensar. Dentro de estos movimientos sociales, les voy a mencionar como los más importantes en nuestro país, como fue el movimiento obrero, y esto se consolida en el siglo XX. Ese movimiento obrero tiene una influencia de la industrialización, de la revolución bolchevique, es decir, la revolución rusa en 1918 y la revolución mexicana en 1910. ¿Sí? Estas revoluciones o estos movimientos, este movimiento obrero, sucede en la primera mitad del siglo XX a causa de difíciles condiciones sociales y laborales existentes en la época. Bueno, dentro de las características tenemos que en 1912 se dieron en Colombia protestas como el paro de los furgoneros y maquinistas del ferrocarril de Antioquia y luego el de La Dorada. El derecho a la huelga fue reconocido en Colombia en 1919. El movimiento obrero tiene principalmente conseguir dos cuestiones. La primera es las mejores condiciones laborales y la segunda es derechos políticos, una participación política. Los logros del movimiento obrero son la limitación de las jornadas laborales, la prohibición del trabajo infantil, la aprobación de leyes que garantizan la seguridad en las fábricas y el surgimiento de un sistema de seguridad social. Son algunos de los logros que ha hecho el movimiento obrero. El movimiento campesino. Ese movimiento campesino está muy ligado y muy apoyado por los indígenas y afrodescendientes. Y esto se consolida más, ellos se consolidan más en el siglo XX. Durante el siglo XX inició su proceso de organización en lucha por una mejora salarial, condiciones dignas de trabajo y dominio sobre la propia tierra trabajada. Para la época, gran parte de la tierra pertenecía a los terratenientes o latifundistas. De igual forma, buscaban que el gobierno o el Estado generara una reforma agraria equitativa y eficiente, donde los campesinos puedan tener mayor acceso a la tierra. Yo soy un pueblo que me sigue. Galea con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Movimientos campesinos, indígenas y afrocolombianos. La discriminación de las comunidades indígenas y afrocolombianas tiene sus raíces en las épocas de la conquista, cuando ambos grupos sociales fueron sometidos a roles esclavistas. Cuando los españoles comenzaron a traer a los negros africanos para usarlos como esclavos en las tierras latinoamericanas, decidieron hacerlo con hombres de diferentes razas de las costas occidentales del continente africano para asegurarse de que no hablaran el mismo idioma y no pudieran alzarse en contra del yugo español.
No contaron con que una vez reunidos en las tierras de la Nueva Granada, crearían una lengua propia y que se convertiría en uno de los primeros movimientos sociales en luchar contra la desigualdad. Así nacieron los palenqueros. ¿Sabe cuál fue el primer pueblo libre en América Latina? Ahí sí me rajaste en historia. No. El primer pueblo, San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque fue la primera tierra libre de América Latina. Los procesos de liberación indígena tomaron mucho más tiempo y su reconocimiento como grupos sociales autónomos y participativos tuvo que recorrer un largo camino. Las comunidades indígenas comenzaron su proceso de identificación como un movimiento hasta 1914, cuando el indígena Páez Manuel Quintín Lame promovió el levantamiento indígena en las tierras del Cauca a manera de respuesta a la expropiación de las tierras indígenas y a la destrucción de los resguardos por parte del Estado. Un periódico en Bogotá titulaba ¿Existen indios en Colombia? Alrededor de la década de los 30. Y Quintín Lame justamente se encargó de hacer ese proceso de reivindicaciones. Primero de una manera pacífica y después a través de un levantamiento en la búsqueda justamente y procura de los derechos sobre sus tierras y sobre su cultura. En 1924, Quintín Lame escribió El pensamiento del indio que se educó en las selvas colombianas, con el fin de hacer visible su voz en una época en la que las comunidades ancestrales no alcanzaban el estatus de ciudadanos. Muchos eventos han marcado la historia de los movimientos campesinos del país. Desde el primer auge de la explotación cauchera en el Bajo Putumayo a partir de finales del siglo XIX, los campesinos han sido blancos de las desigualdades sociales y políticas. Empresas como la United Fruit Company va a ser una de esas empresas que van a explotar de una manera importante a los trabajadores en el país. La masacre de las bananeras es básicamente un momento coyuntural que se da en un punto en el cual, en 1928, los obreros se cansan literalmente de la explotación de la empresa. La masacre de las bananeras en la costa Caribe marcó un precedente importante en la represión de los trabajadores campesinos, cuando en Ciénaga Magdalena el ejército reprimió y posteriormente asesinó a cientos de campesinos, trabajadores de la United Fruit Company, que se encontraban en huelga. En los años 50 se dio la insurrección del líder campesino de los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo, quien lideró una de las guerrillas liberales surgidas en contraposición a los grupos conservadores armados durante la época de la violencia. De alguna manera, el levantamiento de Guadalupe Salcedo implica justamente ese despertar del espíritu del llano en hacer presencia y decir tenemos que defendernos contra las agresiones que vienen de afuera, bien del Partido Liberal oficial o bien del gobierno conservador de turno. Hacia la década de los 70 y como consecuencia de la lucha indígena, campesina y afrocolombiana en todos los rincones del país, el movimiento se consolidó bajo la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. En 1979 se realizó el primer Congreso Indígena Nacional y en el segundo quedó oficialmente instaurada la UNIC y sus pilares de unidad, respeto a la tierra, cultura para el fortalecimiento y autonomía para ejercer los principios. En 1991, la Constitución Política estableció a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Por último, tenemos el movimiento estudiantil. En junio de 1929 se dio uno de los primeros movimientos estudiantil, poco tiempo después de la masacre de las bananeras de 1928 y la crisis económica que se estaba generando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Se dan movimientos estudiantiles de protestas populares contra el gobierno de la hegemonía conservadora Miguel Abadía Méndez en Bogotá. Ocurrió entonces uno de los asesinatos que marcó al movimiento estudiantil en su momento, en la época, y el estudiante Gonzalo Bravo Páez. A este se le conoce como el estudiante caído y de hecho lo tienen como un líder dentro de los movimientos estudiantiles. Es como el héroe de este movimiento y que cae en una protesta a causa del Estado. En 1954, el permiso para la marcha en conmemoración al estudiante caído, que sería en honor a Gonzalo Bravo, fue negado por el gobierno del dictador en ese momento.
¿Y quién era el dictador? Rojas Pinilla. Sin embargo, los estudiantes decidieron realizar la marcha como un gesto de rebeldía y desobediencia. Al momento de salir la marcha hacia el cementerio central de Bogotá, patrulleros del ejército ingresaron a los predios de la plazoleta central de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y mataron al estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo, quien cursaba 4 años de medicina y el segundo de filosofía y letras. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Movimiento estudiantil. Los estudiantes de la Universidad del Rosario en épocas preindependentistas y los estudiantes de José Celestino Mutis en los tiempos de la Nueva Granada fueron el primer ejemplo de la incidencia de los estudiantes en la vida política. Durante los años 60, en Colombia el ambiente político comenzaba a ser influenciado por la lectura de textos académicos difundidos por las recién fundadas facultades de Ciencias Sociales y Políticas del país. Luego del Bogotazo, ¿quién tomó el poder político en el país? No sé. No sé. Gustavo Rojas Pinilla. En los años 50, la posibilidad de una reconstrucción total luego del Bogotazo le dio la posibilidad al político y militar Gustavo Rojas Pinilla de comandar el país a través de un golpe de Estado al gobierno de Laureano Gómez. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, las juventudes comunistas fueron censuradas, lo cual generó una enemistad entre los movimientos estudiantiles y las altas esferas del poder. El 9 de junio de 1954, en la marcha que se va a hacer en repudio del asesinato de Uriel Gutiérrez, varios soldados van a disparar contra la multitud en lo que hoy en día sería la calle 13, la avenida Jiménez con carrera séptima. Van a caer varios estudiantes fallecidos y esto va a motivar que el movimiento estudiantil básicamente entre en una lucha abierta en contra de lo que va a ser el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Tras la manifestación estudiantil, el general Rojas Pinilla instauró en el cargo de director de la Universidad Nacional a un militar. Los líderes políticos de otros partidos vieron la oportunidad de crear una alianza con los estudiantes en contra de la dictadura. En el plebiscito de 1957 se votó la aprobación del Frente Nacional y el movimiento estudiantil adoptó la abstención al tiempo que impulsó movilizaciones contra la dictadura de Rojas Pinilla. Hay un movimiento estudiantil en la década de los 20, hay un movimiento estudiantil en la década de los 50 y quizás el más importante, el que tiene más impacto es el movimiento estudiantil de la década de finales de los años 60 y comienzos de los 70. Es un movimiento que va a generar un proceso de reivindicación de los derechos estudiantiles y que va a luchar justamente por los procesos de democratización de la universidad. En 1971, el movimiento estudiantil colombiano gestó una de las mayores movilizaciones de estudiantes en la historia del país. Unido en torno al mejoramiento de las instituciones educativas y de las condiciones generales de la educación, el movimiento creó el Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, que consistía en 6 puntos que trataban los consejos, el presupuesto gubernamental para la Universidad Nacional, el derecho a crear organizaciones gremiales y la reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana, entre otros. El 11 de marzo de 1991 se iban a llevar a cabo las elecciones de diferentes estamentos en el país, corporaciones en particular. El movimiento estudiantil, integrado por estudiantes de universidades públicas y privadas, plantearon la posibilidad de que en ese proceso de elección se incluyera una papeleta que fue conocida justamente como la séptima papeleta y que pretendía generar una reforma constitucional. En 1990, las elecciones colombianas se hacían a través de papeletas que eran insertadas en las urnas con el voto. Los estudiantes promovieron la idea de incluir una séptima papeleta,
en la que se exigiera la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para la modificación de la Constitución Política de 1886. El movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta obtuvo un éxito rotundo. La Corte Suprema de Justicia se vio en la obligación de hacer el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, que dio como resultado la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991, que se mantiene hasta nuestros días. El 8 y el 9 de junio se conmemora el Día del Estudiante Caído como un homenaje a los estudiantes asesinados en la masacre de 1954. Bueno, jóvenes, espero que hayan podido aprender del tema en el día de hoy. Es una características generales de lo que ha sido la colonia o de lo que fue la colonia en América por parte de los europeos.